una vez comenzamos a grabar, muchachos. Entonces, pues, buenas tardes nuevamente. Manifestar que hubo un percance con el link anterior por una cuestión de autorizaciones y credenciales para poder compartir pantalla, pero pues se creó provisionalmente otro canal, otro link para poder realizar la llamada. Ok, entonces, pues sin más, vamos a dar continuación a el CIPAS que se realizó esta mañana a cargo del profesor, el docente tutor Alejandro, donde él nos explicaba varios elementos de esta fase 2, perdón, esta fase 3 de la tarea, donde pues digamos que abordamos algunos conceptos de la probabilidad, de probabilidades y algunos eventos probabilísticos que nos permiten a nosotros abordar la idea determinística, que son esto que se llama, digamos que el teorema de los grandes números también lo llaman. ¿Por qué? Porque es un ejercicio donde si nosotros somos un poco juiciosos, de pronto entenderíamos la probabilidad como un ejercicio infinito decimal, es decir, donde la tendencia siempre se hace sucesivamente frente a cálculos, ¿no? Un ejemplo muy sencillo de esto sería que nosotros pensáramos en lanzar un dado, ¿no? Si nosotros lanzamos un dado, nos vamos a dar cuenta que va a caer uno de los dados, va a caer en su cara respectiva, ¿cierto? Pues si es un cuadro perfectamente regular, es un paralelepípedo regular, digamos, en el caso del cubo, nos va a salir una cara de 6 caras. Y si nosotros hacemos este ejercicio, pues nos va a salir otra cara y posiblemente se repita un resultado, posiblemente salga un resultado nuevo, hasta que salgan los 6 dados. Una vez se obtengan los 6 resultados, es decir, que salga el 1, que salga el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6, pues si volvemos a lanzar por séptima vez o digamos después de que ya salgan todos los resultados, van a haber resultados que se van a repetir. Porque la probabilidad se enumera, primero se conoce como el teorema de Lagrange, pero también se conoce como el teorema de los grandes números. ¿Por qué? Porque si yo comienzo a lanzar el dado nuevamente, infinitamente, es decir, si yo comienzo a lanzar infinitamente el dado, anotando sus resultados, si yo anoto los resultados, digamos que puedo hacerme un diagrama, hago un diagrama de barras, donde voy anotando la frecuencia del resultado que se obtenga en el dado y pues digamos a partir de ahí me voy a dar cuenta que los resultados van a tender siempre a ser igual, es decir, se vuelven equipotentes. ¿Esto qué significa? Que va a salir la misma cantidad de veces el dado con el resultado 1, va a salir la misma cantidad de veces el resultado con el dado 2 y así sucesivamente. Por eso se llama el teorema de los grandes números. ¿Eso qué significa? Pues que la probabilidad en este caso, que es una probabilidad simple, que es la del lanzamiento de un dado, pues va a ser 1/6. Pero digamos que en forma un poco más simple, sencilla, lacónica, pues lo que estamos diciendo allí es que el teorema nos dice que el resultado va a ser un sexto, pero muy posiblemente no sea un sexto, sino que sea la reducción de una fracción demasiadamente grande, ¿no? ¿Por qué? Porque ya si nosotros hiciéramos el ejercicio como inicialmente nace la probabilidad, pues nos daríamos cuenta que son números muy grandes. Por eso se llama el teorema de los grandes números, porque en definitiva se hace el ejercicio de esa forma. Ok, entonces, sin más, voy a empezar. Digamos que ya ese sería el segundo ejercicio. Ustedes ya abordaron unos primeros elementos. Ya ustedes tienen, digamos que algunas especificaciones. Nuevamente, pues caer en el detalle de que pues este es un ejercicio de, del curso. Voy a conectar para poder verificar si estoy compartiendo pantalla. Segundo. Ok. Ok, no, no sé si les aparece, creo que no les aparece en mi pantalla. Estoy compartiendo. Obviamente, pantalla. Listo. Mm, Ahorita sí les aparece. O les debería aparecer. Listo. En ese sentido, pues lo que trato de decir acá es que vamos a darle continuación a lo que ya se había expuesto anteriormente. ¿Cuál es el objetivo de esta reunión? Pues el objetivo, pues en esencia, es que nosotros, pues reflexionemos un poco en este curso
entendamos pues someramente, porque de todas formas en un curso pues no vamos a abordar muchas cosas, muchos elementos de la probabilidad que termina siendo muy robusto. De hecho, es una parte, es una rama de las matemáticas que se conoce como la parte del pensamiento aleatorio estadístico y variacional, en el sentido de que pues se pueden predecir elementos, hay elementos que son determinísticos, otros que no van a ser determinísticos, sino que van a ser aleatorios. Entonces, digamos que la idea de este curso es que ustedes puedan desarrollar esa habilidad de pensamiento con relación a ciertas calidades de números. Es decir, que aprendamos a contar y que más que aprender a contar, aprendamos a predecir. Digamos que la probabilidad nos permite a nosotros predecir, ¿no? Si yo salgo de mi casa y veo que está nublado, pues no está lloviendo, pero puedo predecir que existe una alta probabilidad o hay una probabilidad de que pueda llover. Recuerden que las probabilidades son elementos que pueden suceder y las decisiones que nosotros tomemos dependerá del alto porcentaje del suceso o del evento. ¿Ok? Entonces, pues digamos que en últimas la idea es fortalecer, a partir de esto tomar elementos para poder resolver problemas y ejercicios, ¿por qué no? ¿Con qué? Con base a estos aprendizajes que se derivan y orbitan de lo que son los eventos simples, compuestos, excluyentes, mutuamente no excluyentes, condicionales y pues en definitiva como cúspide de este curso sería como hablar un poco el teorema. Es importante que ustedes tengan en cuenta, pues, lo que ya resta o falta de este curso, al menos de esta tarea, ¿cierto? Ya esta es la segunda entrega que ustedes harían, el segundo producto de aprendizaje entregable, que ya corresponde a la fase 3, que es el diseño y la construcción. Cierra el 27 de octubre de este mes, obviamente, y pues ya estamos a 16, quiere decir que nos quedan casi, bueno, acá 9, nos quedan 11 días. 11 días para poder concluir esta tarea. Tienen tiempo, algunos ya han avanzado, algunos apenas están avanzando en su elección de la letra. Recuerden que hay que escoger letra y hay que escoger variable, ¿no? Recuerden que la letra nos permite identificar qué tipo de concepto nosotros vamos a trabajar y sobre todo, pues que vamos a conceptualizar y que vamos a ejemplificar, que es el punto número uno. El punto número dos ya viene que ver un poco con la tabla de contingencia y ya pues allí un reducto de lo que vienen siendo los eventos simples, compuestos, bueno, excluyentes, todo lo que ya hemos hablado. Eh, en ese sentido, pues ya se ha avanzado en lo siguiente. Ya ustedes acá han hablado de tablas de contingencia. Sabemos que es una probabilidad. Al menos recordemos que la probabilidad es un evento que fluctúa entre el intervalo 0 y 1. O, si lo vemos en términos de porcentajes, entre el intervalo del 0% al 1%. Recuerden que allí hay un pensamiento numérico interesante y es que nosotros podemos hacer una transferencia de conceptos, ¿no? Una transferencia de ideas. ¿Como cuáles son? Pues que un número se puede entender como un número netamente, como un número decimal o racional, o como un número porcentual o un número fraccional, ¿no? Los números fraccionarios y los números racionales son la misma cosa, es un ejercicio de conversión, lo mismo los porcentajes que se multiplica el número decimal por 100 y así sucesivamente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la probabilidad siempre va a ser un resultado que fluctúe entre el 0 y el 1. Entonces, si el resultado, por ejemplo, si el resultado es este, él va a ir, estoy bregando mucho con esto. El resultado va a ir entre 0 y 1, ¿cierto? Entonces, 0 y 1. Cuando 0 es el resultado que más se da, que menos se da, perdón, que es lo que nosotros conocemos como un caso, pues, imposible. Y ya, pues, el 1 sería el caso posible. O también, en definitiva, lo que nosotros conocemos como el 100% o el 0%. Si yo soy una persona que tomo riesgos en la vida y veo que hay un 0% de que suceda algo, pues simplemente esa decisión no la tomo. Y si yo veo que hay una posibilidad, una probabilidad, ojo porque el lenguaje es muy importante, ¿no? Dentro de la cotidianidad muchas veces confundimos probabilidad con posibilidad. Me gustaría que ustedes, si pueden, lo pueden escribir en el chat, cuál es la diferencia que ustedes notan de ambos conceptos, ¿no? Es decir, para ustedes qué es posibilidad, para ustedes qué es probabilidad y si para ustedes son la misma cosa. Yo pues parto del hecho que no es lo mismo, es decir, una posibilidad es algo distinto a una probabilidad. ¿Ok?
Recordemos que la probabilidad es una cuestión más determinística, más numérica. Entonces, eso significa que a través de la probabilidad yo conozco un resultado numérico que me cuantifica una decisión. Pero una posibilidad ya es una cuestión más cualitativa. Es decir, cuando yo hablo de una posibilidad, estoy hablando de algo cualitativo, es decir, que muy poco se podría medir. No se puede medir, más si se puede estimar. ¿Ok? Ya, entonces digamos que las probabilidades van a fluctuar entre 0 y 100, siendo 50% el intermedio o el punto medio de las probabilidades. Ya cada uno determinará dentro de su quehacer qué decisión tomar cuando se enfrenta a una posibilidad o una probabilidad del 50% y así. Los eventos simples, recuerde que ahí está el teorema de Lagrange, pues simplemente la probabilidad de un evento simple pues son casos favorables sobre casos posibles. Recuerden que lo más importante, yo tengo esa idea, es que lo más importante cuando uno habla de probabilidad es saber esto, es decir, cuál es el conjunto de posibilidades. Una vez conozco el conjunto de posibilidades, calcular probabilidades se vuelve mucho más sencillo. Es decir, si yo reconozco cuáles son todas las posibilidades que tengo, derivar de las posibilidades que tengo, los casos favorables, se vuelve un ejercicio más sencillo. ¿Listo? Entonces, eso, digamos que permite hablar de un evento simple, que es simplemente conocer los casos favorables frente a los casos posibles. Y allí ustedes ya hablaron de casos seguros, casos imposibles. En este caso, pues los casos seguros son los que siempre van a suceder, es decir, lo que tienen un 100%, los casos imposibles son los del 0%. Los eventos compuestos, pues son aquellos que, como lo habían hablado ustedes hace un momento, pues digamos hay una caracterización allí de derivar de algo o de alguien. También allí hablaríamos de los casos de los eventos condicionales. Dependiendo de un valor, puedo calcular probabilidad a partir de este. Hablaron ya de los casos excluyentes o eventos excluyentes, ¿cierto? Donde allí cuando hablamos de eventos excluyentes hablamos que son dos conjuntos disyuntos. Por ejemplo, niñas y niños, ¿cierto? En este caso tenemos dos conjuntos disyuntos donde yo digo que pues que si sucede el caso de, vamos a llamar el caso del conjunto de los de A como el caso de los niños, el conjunto N como el caso de las niñas, pues si sucede el caso A no va a suceder el caso B. Por lo tanto, la probabilidad termina siendo la suma de estos dos dependiendo de lo que se solicita. Y ya los eventos mutuamente no excluyentes, como su nombre lo dice, es decir, no excluye, y en estos conjuntos, pues hay elementos en común, que es lo que se conoce como la intersección. Eso siempre se resta, ¿no? Recuerden que la fórmula no resta esa intersección porque se hace un doble conteo. Supongamos que yo lanzo dos dados y quiero sacar en los dados el par 4,4 y necesito ver qué resultados factibles hay. Si la suma es 8, por ejemplo, y acá en el conjunto A, supongamos que quiero hablar de pachas, ¿no? Bueno, para los que no son duchos jugando a parqués, pachas son los que salen el mismo resultado, ¿no? 1 y 1, 2 y 2, 3 y 3. Si ustedes notan, el resultado 4 y 4 se puede contar acá en las pachas, pero el resultado 8 también recuenta el número 4. Entonces, por eso siempre se resta la cantidad de intersecciones que se den en los eventos mutuamente no excluyentes. ¿Por qué? Porque se hace un doble conteo. ¿Listo? Entonces, así a grosso modo fue lo que ustedes básicamente estuvieron hablando esta mañana con el docente Alejandro. Yo estuve allí también presente y ustedes allí tocaron ese tema ya un poco más en lo práctico. Listo, entonces, para no entrar más, vamos a hablar un poco de lo que es el teorema de Bayes. Ah, me fue el aire. El teorema de Bayes. Este teorema, ¿qué nos indica? Es una S. Ese teorema, ¿qué nos indica? Pues simplemente nos dice que hay una probabilidad condicionada, ¿cierto? Nos da una condición que suceda B una vez sucedido A. Es decir, vamos a calcular la probabilidad de B bajo la condición de A. Y pues digamos que allí pues nos dan un ejercicio. Ojo que esto que está arriba, si ustedes lo notan, es lo que se da de pronto a lo que ustedes ya vieron con la probabilidad condicional. La probabilidad condicional y el teorema de Bayes son muy cercanos, conversan muy de cerca y pues digamos que se derivan, pues el teorema de Bayes se podría pensar que se deriva del teorema de las probabilidades condicionales. Digamos que en últimas, yo una vez sepa cuál es la condición que me dan a partir del suceso de un evento,
ya puedo establecer que eso se trata del teorema de Bayes. Digamos que cada vez que hablemos de de una probabilidad cuya condición está bien marcada frente a una condición, pues hablaríamos del teorema de Bayes. Yo puse todas esas cuatro fórmulas. ¿Por qué? Porque simplemente quería mostrarles que con base a la primera fórmula yo puedo calcular todas las probabilidades. Es decir, podemos calcular, pues, voy a compartir nuevamente el link que creo que están escribiendo por aquí los compañeros. Eh, bueno, alguien podría compartir el link otra vez de esa reunión con los compañeros que están allá solicitando. Es que están escribiendo que si le pueden compartir el chat. Ejemplo, por favor, alguien me puede hacer el favor. Por si puedo hacerlo del celular. Ya Manuel lo había compartido. Ok, entonces lo que les estaba diciendo es que, pues, con esta fórmula que nos permite a nosotros calcular las probabilidades a partir del teorema de Bayes, es que puedo yo calcular otras probabilidades. Esto es, yo puedo calcular la probabilidad de B a partir de A, que es esta de acá, que vendría siendo la probabilidad condicionado en B por la probabilidad de A por la probabilidad en B. Pero si yo necesito calcular la probabilidad de B, hago un ejercicio de despeje, ¿no? Ojo pues con acá con las propiedades de cuerpo de los números reales, es decir, la probabilidad en este caso es distinta de ceros, eso es seguridad. En ese sentido, puede ser denominador. Entonces acá yo puedo pasar a multiplicar. Esto en últimas, eso es un número, por eso les decía que es muy importante distinguir entre probabilidad y posibilidad. Probabilidad es un valor numérico, entonces yo puedo pasar a multiplicar con esta probabilidad de B en A y puedo pasar a dividir a la probabilidad de B en A. Y yo despejo de esa forma si quisiera hallar la probabilidad de B. En este mismo sentido, ¿no? Si yo quiero hallar la probabilidad de A, pues acá la probabilidad de B en A la puedo pasar a dividir y pues ya pasaría a multiplicar la probabilidad de B por la probabilidad de A. Y lo mismo acá. Digamos que en todos los tres casos se puede despejar cualesquiera las cuatro variables, siempre y cuando pues yo lo necesite, ¿no? Recuerden que en matemáticas uno debe aprender a ser un perezoso inteligente y es aprender a calcular lo que me están solicitando. Si no me lo están solicitando, pues muchas gracias, pero no lo voy a hacer. En ese sentido, si ustedes notan, yo puedo despejar cualquiera de las cuatro variables de la probabilidad para conocer el resultado solicitado. Entonces, si ustedes en algún momento necesitan, en vez de calcular la probabilidad de B condicionado en A, pues acá está. Pero si necesitan conocer la probabilidad de A, pues simplemente lo despejo y lo calculo. ¿Listo? Entonces despejo la probabilidad en A, o despejo la probabilidad en B, despejo la probabilidad en A calculada en B, condicionada en B, ¿listo? Y pues finalmente, pues acá hay que entender que la probabilidad de B condicionado en A es distinto de la probabilidad en A condicionado en B. ¿Sí me hago entender? Es decir, no son conmutativos. Recuerden que la división no es conmutativa. Es decir, por ejemplo, un ejemplo muy sencillo, 3 por 2 es conmutativo. ¿Qué quiere decir conmutar? Pues cambiar. Es lo mismo que 2 por 3. Pero 3 medios, que es una división, es distinto de 2 tercios. Entonces, de plano, esto es distinto a esto de acá, pero también desde la idea de la condición, ¿no? Si yo condiciono, si me piden la calcular la probabilidad de B condicionado en A, hay que tener en cuenta que A y B son conjuntos diferentes, elementos diferentes. Por lo tanto, pues calcular la probabilidad de B condicionado en B, conocer la probabilidad de A condicionado en B va a ser diferente que conocer la probabilidad de B condicionado en A. ¿Listo? Bueno, eso es hasta aquí. Muy teórico, sí. Vamos a ver si podemos practicarlo de pronto con base en el mismo ejercicio que ustedes venían haciendo con el profe Alejandro. Entonces, esto me pegó. Borrar.
Entonces, ustedes con él estuvieron haciendo ya todo esto, es decir, hicieron lo que era un evento simple, hablaron de lo que era un evento compuesto, hablaron de un evento imposible, de un evento seguro, ¿cierto? Eh, de los eventos mutuamente excluyentes, de los eventos mutuamente no excluyentes y hablaron de los eventos independientes, perdón, dependientes, que era lo que yo les decía un poco con relación a lo que son el teorema de Bayes, ¿cierto? Que pues tiene mucha relación con eso. Listo. Entonces ya en este ejercicio es el que ustedes van a hacer. Eso es un ejemplo que el profe Alejandro creó, muy similar, muy sencillo, muy parecido en elementos característicos a lo que ustedes van a hacer en la tarea o lo que están construyendo en la tarea. Y pues la idea es que ustedes también tengan elementos propios para hacer la construcción de su tarea, ¿no? Cada uno va a elegir la variable. En el caso de nosotros creo que son el promedio, sí, calificación promedio, horas de estudio semanal, otro es horas en la plataforma. Bueno, son 5 variables, son 5 variables. Entonces, en ese sentido, pues acá también tenemos, bueno, acá hay 6 variables, pero en último, pues la idea es la misma. Ustedes ya hicieron esta tabla de contingencia. Esta mañana yo estuve juicioso también viendo cómo el profe Alejandro nos explicó. Yo aprendí mucho, yo no sabía hacer esta tabla. Ya la sabemos hacer para no tener que hacer conteos. Yo anteriormente simplemente decía, voy a mirar todos los que tengan nivel medio, calculo los que son solamente hogar, por ejemplo, y hago el conteo, pues con Excel, que Excel me los cuenta, siempre nos va a dar el recuento. ¿Listo? Y ya. Entonces, hasta aquí, básicamente, ustedes tienen avanzado casi toda la tarea. Recuerden que ustedes deben formular en su tarea, en su variable correspondiente, el tipo de pregunta, ¿no? Una pregunta, hacen la expresión y pues la resuelven. Qué más sencillo que yo resolver el problema que planteé, ¿no? Eso es lo más sencillo. Bueno, entonces, sin más, vamos a calcular elementos. Entonces, vamos a empezar. Voy a ocultar, esto no lo necesitamos. Voy a ocultar todo esto de acá. Y me voy a quedar, oh Dios, y me voy a quedar solamente con la parte de el teorema de Bayes. No sé si hasta ahí tengan alguna pregunta, alguna sugerencia. Esto va a ser muy corto, muchachos. Que básicamente en la mañana ustedes avanzaron lo suficiente. ¿Listo? Nótese que aquí lo que nos piden en la tarea es completar, ¿cierto? Es completar este diagrama. Con base en este diagrama, pues yo conozco todas las posibilidades. De hecho, este árbol o este diagrama de árbol nos permite a nosotros conocer todas las posibilidades. Ah, y acá se perdió como algo. Ok, entonces, vamos a ver. Decía que si habían preguntas, bueno, no hay manitos alzadas, entonces vamos a avanzar. Vamos a calcular la probabilidad de todos los bajos, ¿no? Es decir, vestuario con bajo, hogar con bajo, belleza con bajo. Pero antes vamos a conocer cuál es la probabilidad de que algo sea bajo. ¿Cuál es la probabilidad de que algo sea bajo? Pues es muy sencillo, ¿no? Simplemente yo voy a decir que, pues, que algo sea bajo, simplemente veo cuáles son todos los casos favorables o la sumatoria de los casos favorables de bajo y lo voy a dividir sobre el conjunto de posibilidades. En este caso es 450. Todos los que son bajos, pues son, pues en hogar hay 60, en belleza hay, perdón, en belleza hay 60, hogar 43 y vestuario 34. Eso me da un 30,44%. Es una probabilidad simple. Recuerden que las probabilidades simples son muy simples, vale la redundancia, y es tomar los casos favorables sobre los casos posibles. En este caso, los casos favorables son 137, los casos posibles son 450. Lo mismo hacemos para el caso de la probabilidad del medio, ¿no? De la caracterización media. Entonces, en este caso, pues en este momento tenemos 265 y eso se divide sobre los casos totales, que serían 58. Listo. Creo que sí, medio, 265 sobre 450. Y vamos a alto, que serían 48 dividido 450. Y esto nos da las probabilidades totales, ¿cierto? Para el caso de los bajos, todo lo medio y todo lo alto. Acá se hace una corrección, una verificación, perdón, donde nos plantean que en este caso
tenemos el 100%. Es decir, se constata que nos da el 100% de los resultados. ¿Listo? Esto nos permitió conocer las probabilidades totales, ¿cierto? Para cada una de las tres variables. Ahora vamos a ver las probabilidades condicionales, es decir, nos dicen, para el precio o la probabilidad del vestuario que sea bajo. En este caso, me tengo que ubicar en vestuario. En vestuario y me tengo que ubicar en la característica abajo, es decir, acá. Esa es la intersección. Y ella la divido sobre todos los casos, porque estamos sobre el subconjunto de ¿qué? De bajos, ¿no? Es decir, este es el subconjunto de los bajos. Entonces, como estoy en el subconjunto de los bajos, voy a calcular esa probabilidad condicional. Es decir, que voy a tomar el vestuario en el caso bajo dividido los casos totales de bajo. Eso me da 28,82. Lo mismo ha de hacer en hogar. Fíjate que nos dice hogar. Y nos dice que en hogar tendríamos en bajo 43 dividido el número total de bajo, que es 137. Y vamos con belleza. En belleza nuevamente dicen que en bajo hay 60 sobre 137. Esto es 60 dividido 137. Se supone que esto nos tiene que dar el 100%. Si nosotros notamos acá abajo el recuento es correcto, nos da el 100%. Y hemos calculado las probabilidades condicionales para el caso de el subconjunto de bajo. Lo mismo tendríamos que hacer nosotros para el caso del subconjunto de lo que suceda en precio medio y todo lo que suceda en el subconjunto de precio alto, ¿cierto? Para cada una de sus probabilidades condicionales. En ese sentido, pues hacemos el mismo ejercicio. Por ejemplo, nos ubicamos en vestuario. ¿Dónde está vestuario? Aquí. Y pues me ubico donde dice vestuario medio. Es decir, vestuario medio 46. Entonces, por acá, igual, 46 dividido 265. Y ahí me hace el resultado. Voy para hogar medio. Me ubico acá, hogar, me ubico en medio, 115. Entonces voy igual. 115 dividido el número de resultados. Tomé acá. Y voy para belleza medio. Belleza en medio, 104. Entonces doy igual. Medio dividido el número total. ¿Listo? Y eso me da esto. Esto me tiene que dar 100, efectivamente me da 100. Y tiene mucho sentido, ¿no? Yo considero que tiene mucho sentido por dos cosas. Uno, a ver si puedo reducir el tamaño de esto, lo que no nos quede como tan alejado. Ahorita que vayamos a la pregunta, pues miramos qué hacemos. ¿Listo? Ok, les decía que para mí esto tiene mucho sentido, ¿no? Porque si yo calculo cada una de las probabilidades acá en medio, si yo calculo cada una de las probabilidades acá en medio, pues esta suma de probabilidades bajo la condición de casos posibles de este resultado, pues me tiene que dar el 100%, ¿no? Ahora vamos con el de precio alto. Entonces el precio alto me dice vestuario, vestuario alto, me dice 10, entonces va a ser 10 dividido el caso total del subconjunto de precios altos. A eso voy con el otro, que dice que es hogar y el precio es alto. Entonces acá y lo divido sobre el caso total de ese subconjunto. El número total de ese subconjunto me da 50. Y voy con el último que es belleza. Belleza me dice que son 14 dividido el número total de esos casos que son 48. Y ya pues nuevamente si yo constato, pues me tiene que dar el 100%. Y he calculado todas las probabilidades condicionales. ¿Qué estamos haciendo? Mira que primero hemos calculado la probabilidad condicional de B en A, es decir, la condición del vestuario, ¿cierto? Que es el tipo de artículo bajo el nivel, que es A. Es decir, en este caso el nivel sería alto, medio y bajo. Esa sería la condición.
¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la probabilidad? La condición de la probabilidad nos está diciendo cuál es la probabilidad de sacar un vestido, ¿cierto? Un tipo de vestuario o la condición de que sea un tipo de artículo que puede ser de belleza, de hogar o de vestuario y que esté bajo cierta condición de nivel, es decir, que sea alto, medio, bajo. Eso es lo que nos dice, o es la lectura simbólica que yo puedo hacer de esta fórmula. Es decir, PDB condicionado a nada es lo que quiere decir eso. Ok, hasta ahí hay preguntas. Entonces aquí, para hablar de las probabilidades conjuntas, pues simplemente es ir a la operación de acá, ¿no? Es decir, la probabilidad de B, que sería, en este caso, el artículo. Es decir, los artículos que están acá abajo, los artículos que están en medio y los artículos que están alto, ¿cierto? Que sería P de B. ¿Qué quiere decir esto? Pues en pocas palabras, lo que nosotros estamos haciendo es como desarticulando un poco la fórmula del teorema de Bayes o de Bayes, como lo quieran hablar, como lo quieran decir, perdón, y estamos calculando primero P de A sobre B, ojo, que se lee P de la probabilidad B condicionado en A, así se lee, pero pues en términos prácticos podemos decir P de A sobre B por P de B, que es la probabilidad de B. En este caso ya calculamos P de B condicionado en A, que serían estas de acá, perdón. Ah, ok, que serían estas de acá. Y ahorita vamos a calcular lo de arriba. ¿Por qué lo de arriba? Porque yo ya conozco P de B, que sería esto de acá. Una vez conocido P de B y conocido P de B condicionado, ¿no? Puedo conocer esa probabilidad conjunta que sería lo que está arriba en este numerador. ¿Listo? Entonces, aquí pues simplemente tomamos la probabilidad de que sea bajo. ¿Bajo quién? Por el artículo, ¿no? En este caso sería el de vestuario. Eso nos da ese resultado. Lo mismo vamos a hacer aquí. Nuevamente estamos en la parte de abajo por el tipo de artículo que sería hogar, bajo la condición del tipo de artículo que es hogar. Y lo mismo acá, la probabilidad total por la probabilidad condicional. Y nos da esto acá. Mira que está la plantilla viene muy, ¿cómo podemos decirlo? Muy instructiva, ¿no? Pues muy bien organizada, con colorcitos, para que nosotros no nos vayamos a perder. Entonces mira que acá, por ejemplo, esta que son las verdes van con las verdes, las amarillas van con las amarillas, las grises van con las grises, para que ustedes lo tengan en cuenta. Ojo pues porque con esta cuestión de los cálculos y demás, los resultados a veces terminan siendo pues infortunados o no terminan correspondiendo como son por de pronto desatención, organización. Entonces, primero ya organización ustedes tienen. Falta es que ustedes estén muy atentos con lo que están calculando. Bueno, sin más palabrerías, vamos al siguiente que es la del medio. Entonces va a ser lo mismo. Ya conocemos PDB, multiplicamos por la probabilidad condicional, que es esta acá. Vamos igual acá. Ya conocemos PDB medio, que es este, y por la probabilidad condicional, que es este. Lo mismo acá, ya conocemos PDB en medio, que es este, y lo multiplicamos por la probabilidad condicional, que es este. Ojo porque estoy tratando de no equivocarme. ¿Listo? Y tenemos estos resultados. Ahora voy con la probabilidad, en el caso alto, o este sería nuestro PDB por la condicional que nos dio hasta aquí. Ahora voy nuevamente con mi PDB alto, que es este, por la probabilidad condicional, que es esta. Y finalmente, pues voy con mi PDB, que sería este, por la probabilidad condicional, que sería esta. Y he calculado todos estos resultados. Entonces, mira que en últimas ya tengo todo esto, ¿no? Ya tengo todo esto. ¿Qué me falta? Me falta esto de acá, que son las probabilidades totales, ¿no? Este PDA, pues vendría siendo ¿quién? Los niveles. ¿Cuáles son
las probabilidades totales de los niveles. Pues, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que sea alto? ¿Cuál es la probabilidad de que sea bajo? ¿Cuál es la probabilidad de que sea medio? Independientemente del artículo. Esta sería la probabilidad que nos están preguntando acá, que sería PDA. Es decir, ¿quién sería PDA? Es decir, ¿cuál es la probabilidad de que sea bajo? Entonces, la probabilidad de que sea bajo es 137 dividido la cantidad de resultados, que es 450. Uy, pero acá es un resultado diferente. Vamos a ver. La probabilidad de que sea el gris. ¿El gris cuál es? Alto. Entonces, ¿cuál es el total que hay? De alto. 48 dividido 450. ¿Y cuál es la probabilidad de que sea medio? Bueno, me equivoqué, era medio. Medio serían 265 y el medio es el gris, ¿no? Bueno, acá me perdí un poco con los colores, pero hay una distinción con los colores. Ustedes que estudiaron esta mañana del 100% con el profe Alejandro. Bueno, el verde siempre es el bajo, alto, bajo, medio, alto, bajo, medio, bajo, medio, alto. Vestuario, hogar, belleza, vestuario, hogar, belleza. Bueno, veamos a ver qué pasa. El gris es medio, ¿no? Medio, este de acá. Y alto. Más que acá. Este de acá, bajo. Sí. 0,9% fue. A ver. Medio sería 265 dividido 450. Y alto sería 448 dividido 450. Esto se supone que tiene que dar el 100%. Bueno, sí, efectivamente dio el 100%. Esto es igual a la sumatoria de esto acá. 100%. ¿Listo? Y hemos calculado la probabilidad de A. ¿Listo? Disculpen. Dame un segundito, me está entrando llamada. No voy a contestar. Listo, entonces. No sé.
Listo, entonces, qué pena con ustedes, pero... Listo, muchachos. Listo, muchachos, qué pena con ustedes, pero es que me había sacado de la llamada. Bueno, hasta aquí hemos ya calculado la probabilidad de B condicionado en A por la probabilidad de B por la probabilidad de A. ¿Listo? Entonces, en ese sentido, hasta aquí yo pregunto si hay si ahí tienen preguntas o algún tipo de comentario. Ya con esto, pues simplemente calculamos el teorema de Bayes. ¿Listo? Uy, espere que si ustedes notan, creo que estamos cometiendo un error. No sé si alguien, si lo están ustedes notando. Porque mire que acá hemos calculado otra vez lo mismo, ¿no? Esto acá es esto mismo. Y probabilidad de abajo, 30,44, probabilidad de medio, 58,89 y probabilidad de alto, 10,67. Quiere decir que hemos calculado ya esta parte acá. Lo que nos falta calcular es esta que tiene que ver con el tipo de artículo. Es decir, mm, por ejemplo, artículo es belleza, hogar y vestuario. Entonces, vamos a ver. El artículo de belleza, que sería 178 dividido 450, 39, hogar 182 dividido 450 y vestuario dividido 450. Listo, ahí está. Mm, listo. En ese sentido ya tenemos esas probabilidades. Pero, si ustedes notan, este va acá en la mitad. Esta fue la guía que nos dejó el profe Alejandro de esta mañana, ¿no? Ese es 39, 20%. ¿El 20% de cuál nos dio? Vestuario, entonces primero el vestuario, entonces va a ser igual. Sí, es que está vestuario, hogar, belleza. Ya encontré el otro. El vestuario dividido cantidad. ¿Listo? El otro, gris, hogar. Entonces, hogar, 182. 182 dividido 450. Y el último, que es belleza, ¿cierto? Belleza sería 178 dividido 450. Listo, ahí está. Entonces, ya con esto, muchachos, nos podemos dar cuenta que tenemos PDB condicionado en A, que sería este de acá, repito. Tenemos PDB que sería este de acá, y tenemos PDA, que sería este de acá. Ya con esto podemos calcular el teorema de Bayes. Es decir, que esto que está acá, esta columna acá, que son las probabilidades conjuntas, pues sería el producto de PDB, de B condicionado en A por PDB, y lo debemos dividir por PDA. Es decir, que tendríamos igual a quién. Este dato acá por este de acá, que sería el de. ¿Listo? El de amarillo, pues sería lo mismo. Este de aquí dividido este de acá. Y el de gris, que sería este de aquí
dividido este de acá. Y esto de acá, pues me tiene que dar la suma total. No me está dando la suma total. Vamos el otro a ver. Acá. Está picando acá. El verde. Entonces tenemos este de acá dividido con este de acá. El amarillo. Este de acá dividido con el amarillo. Y se nos pasó. Y este de acá dividido con este de acá. No, se nos está pasando, tiene un error. Recuerden que siempre nos había dado 100, ¿no? No tiene por qué pasarse de 100. No sé por qué me está dando error. Este de aquí, dividido, este de acá, este de aquí, dividido, este de acá, y este de aquí, dividido, este de acá. Ok. 37, 24, 32. No sé por qué me está dando más. Destacamos bien. Bueno, no creo que entonces nos tenga que dar 100%. Bueno, entonces en ese sentido, muchachos, pues digamos que el cálculo ya, pues digamos de la probabilidad, pues vendría siendo en cada caso ya nosotros derivaríamos cada una de las preguntas, ¿sí? Nosotros derivaríamos cada una de las preguntas y con base en esa pregunta nosotros vamos a responder de acuerdo a lo que ya obtuvimos. Ustedes notan esta bifurcación, nos puede dar todos estos resultados, es decir, nuevas posibles preguntas y ustedes formularán la pregunta que más se adecue, ¿no? Por ejemplo, acá la pregunta que nos formulamos sería, conociendo que tenemos un nivel alto, ¿cierto? Sería la condición, ¿cuál es la probabilidad de que sea un artículo de belleza? Entonces, si nos dicen que es un nivel alto, pues me tengo que enfocar en esta de acá. Sobre esta la condición, ¿cierto? Ahí es donde yo tengo que concentrarme. Y me dice que cuál es la probabilidad de que sea un artículo de belleza. Es decir, de todos estos tres resultados, ¿cuál es la probabilidad de que sea un artículo de belleza? Y pues nos dice que según el teorema de Bayes, el resultado debe ser del 7,69%. Si acá nos dijeran, si, por ejemplo, bueno, acá nos dio la respuesta. Está acá. Si, digamos, por ejemplo, nos tienen la otra pregunta, por ejemplo, si nos dijeran que conociendo que es un nivel bajo, por ejemplo, conociendo que es un nivel bajo, ¿cuál es la probabilidad de que este artículo sea un artículo de vestuario? Pues simplemente nosotros ya sabríamos decir que este tiene que enfocarse en alguno de esos tres. ¿Y cuál es el que nos sirve? Pues sabemos que el de belleza sería este, que sería 37,78. Y pues así sucesivamente con el que ustedes deseen. Por ejemplo, si nos preguntaran que se diera bajo un nivel medio y que el artículo escogido al azar fuera un artículo pues del hogar, pues entonces me iría por esta línea y sabría que la probabilidad del 25%, no, perdón, la probabilidad sería del 64%. Listo. Listo, muchachos. No sé si hasta ahí tengamos alguna pregunta, alguna inquietud. Vuelvo y les digo, pues digamos que ya ustedes esta mañana avanzaron un poco al respecto.
Esto que yo hice acá, pues ya tenía que ver focalizadamente con el teorema de Bayes y pues allí simplemente es como tener un poco de organización con relación a lo que ustedes deben hacer. ¿Listo? No sé si hay otras preguntas. Bueno, comentarios generales. Recuerden que hay que pues, participar de las webconferencias o de los CIPAs, bien sea como una forma de, pues como clase o para resolver alguna inquietud. Recuerden que la ventaja de una grabación es poder acceder a ella y visualizar repentinamente o rápidamente la parte o el fragmento que más me interese. Mm, lo del primer ejercicio es muy sencillo. Ustedes tenían que escoger la letra, ¿cierto? La letra A, la letra B, la letra C, la D o la E. Y esto sí lo notaban muchos, que muchos cogen y han definido todo. Han definido qué es una probabilidad, qué es una tabla de contingencia, qué es un evento condicional, bueno, y demás. Y ejemplifican todo. Está bien, no está mal. Pero la idea es que ustedes tomen un solo caso. Pues, por ejemplo, supongamos que Manuel escogió la probabilidad, pero ejemplificó todos los demás. Pues quien escogió la B pues ya tiene allí una ayuda de manual, pero la idea es que cada uno haga su propio ejercicio. Y ya pues en el segundo ejercicio, usted lo que tenían que era declarar qué tipo de variable ustedes debían escoger. Creo que las variables que ustedes debían escoger, yo por acá que he estado calificando, voy a abrir ese trabajo acá. Ah, mira, acá está un trabajo. Las variables son horas de estudio semanal, calificación promedio, satisfacción, modalidad virtual, dominio de las TIC y horas de plataforma online. Cualquiera de esas 5 variables. Ese era el ejercicio. Lo que les decía, algunos han elegido todo y han definido todo y han ejemplificado todo. Esa no era la idea, pero pues igual si lo hacen ya no hay inconveniente. ¿Listo? Igual se verifica y se califica con base a todo lo que ustedes hagan. Entre más mejor, pero pues la idea es que no saturemos tanto las entregas porque recuerden que en el caso mío, pues yo tengo que calificarle y revisarles y retroalimentarles a más o menos 170, 200 estudiantes tengo yo, 170 creo. Listo, muchachos, no sé si hay preguntas, si hay inquietudes. De todas formas, pues les pido disculpa por el contratiempo que se tuvo con la anterior o el anterior link, porque no sé qué pasa porque el profe le olvidó dejarme abierto el micrófono, dejarme cerrado para poder yo compartir pantalla. Listo, entonces, muchachos, si no hay preguntas, si no hay inquietudes, pues espero pues que esto les haya servido. Buscaré en lo posible de aquí al sábado, el sábado que tengo un poco más de tiempito, les haré un video cortico allí, pues precisando algunas de las cosas que hemos dicho hasta el momento. Por ahí un póster, una imagen ilustrativa. A mí me gusta hacer esto en el curso, pero pues infortunadamente este curso que yo he tomado este semestre he tenido dificultades. Más de uno sabe que tuve por ahí pues la muerte de un familiar. Estos días, pues por ahí me gusta practicar fútbol y por ahí me partí un pie. Entonces, pues he estado un poco eh, como condicionado, por decirlo de alguna forma. Voy a tener la grabación y ya.